Buenos días. Entonces, mientras llega Lina, voy a mostrarle los últimos 3 teoremas. ¿Sí? Lina va a darnos clase hoy. Ella llega por ahí en 5 o 10 minutos. Listo. Yo voy a terminar con la parte entonces de las relaciones métricas en polígonos regulares. Son 3 teoremas. Antes de entrar a la parte de áreas, lo que tienen en el libro, pues les va a quedar fácil verlo. Están en la página 330. Yo los voy a colocar aquí en el presentador visual para que ustedes los miremos, los analicemos. ¿Sí? ¿Alcanzan a leer ahí? Habla de relaciones métricas en polígonos regulares, ¿sí? Entonces nos dice, este primer teorema de esta parte nos dice que nosotros podemos dividir una circunferencia en n arcos, esos n arcos que sean congruentes, ¿sí? Y vamos a obtener un polígono regular de n lados, ¿sí? O sea, de esa división que le hacemos a la circunferencia en n arcos, vamos a obtener un polígono regular de n lados. Ustedes han escuchado de la cuadratura del círculo. ¿Alguien ha escuchado de la cuadratura del círculo? No, señor. En Puerto Berrío. Bueno, se establece entonces que con la cuadratura del círculo, el círculo es un polígono de infinitos lados. ¿Listo? Eso es en lo que consta pues la cuadratura del círculo, ¿sí? Que es un polígono de infinitos lados, ¿correcto? Y ustedes pueden ver aquí esta figura. Vean que ahí se han trazado algunos lados que podemos observar. ¿Qué pasa si yo esos lados los hago más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar a un punto en que se me va a convertir en una circunferencia? ¿Sí? Pues les recomiendo pues de la lectura de la cuadratura del círculo para que tengan una mayor idea de qué se habla con eso. Listo, muy bien. Entonces, terminamos. Una circunferencia se divide en n arcos congruentes y se obtiene un polígono regular de n lados. Ojo, hay 2 situaciones. Una, si se unen los puntos consecutivos de división, o sea, esos n arcos que tenemos ahí, vamos a unirlos y se van a convertir en los lados de ese polígono. Y la 2, la segunda posibilidad es si trazamos tangentes a la circunferencia en esos puntos o en esos n puntos de división. Vean ahí la gráfica. SR, podemos ver esta que es tangente, ¿cierto? Por un lado, esa es la segunda parte. Y la parte A, vean aquí. Este es un arco FE y ese arco FE yo lo uno por medio de un segmento, convirtiendo una cuerda, y vean que tenemos un cuadrilátero inscrito en ese círculo, en esa circunferencia. ¿Sí? Muy bien. Ese es el primer teorema de esa parte. Simplemente que yo puedo formar polígonos regulares. Para los que quieran pues precisar, está en la página 330. El siguiente teorema habla del apotema. ¿Quién sabe qué es el apotema de un polígono regular? ¿Quién me dice? ¿Han escuchado esa palabra?
Apotema. Profe, sí lo he escuchado, pero no me acuerdo qué significa. Ok. Véanlo gráficamente. El apotema es este. ¿Sí? El apotema es este, o H. ¿Por qué? Vean que esto es una circunferencia, ¿cierto? Y tenemos un polígono regular inscrito. En este caso, ¿de cuántos lados es ese polígono regular? 6. O sea que se llama Hexágono. hexágono, correcto. ¿Sí? Entonces vean que yo en ese hexágono tengo el centro de la circunferencia y desde ese centro de la circunferencia voy a trazar una perpendicular, ¿sí?, al punto medio de uno de los lados del polígono. Eso es lo que se llama apotema. Desde el centro de la circunferencia trazo una perpendicular al punto medio de uno de los lados, de cualquiera, ¿cierto? Aquí tenemos este. O sea, a su n. Este es el apotema a su n. ¿Por qué a su n? Porque es, por decir algo, n es el número de lados de ese polígono. Ahora, precisamente el teorema que les voy a enunciar es cómo se calcula ese apotema para polígonos de n lados, de cualquier cantidad de lados. Y aquí dice: vean, a su n el apotema y L su n es el lado del polígono inscrito, ¿sí? Entonces el apotema va a estar dado por esta ecuación. ¿Correcto? Muchachos, buenos días. Van a continuar conmigo. Me disculpan por favor por la tardanza, pero tuve un percance, como supongo a los Buenos días, profe. Buenos días. Entonces vamos ahora sí a continuar. El profesor les estaba hablando de lo que era, pues, de los polígonos regulares, y que íbamos a empezar con el tema, pues, de relaciones métricas, ¿cierto? Ahí vamos. A ver, yo veo. Mejor dicho, ¿qué les ha dicho el profe? Un resumen por ustedes mismos. Estaba hablando sobre La manera cuadratura del apotema y nos dio la fórmula esa. para calcular el apote. Sobre el apotema. Listo. Ok. Entonces ahora sí. Esto está muy grande. Vamos a seguir. Algo importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Cualquier polígono regular que nosotros tengamos, yo creo que ya nosotros tenemos la noción, pues, de polígono regular, ¿cierto? Un polígono regular va a ser un polígono cuyos lados van a tener la misma medida, van a ser lados congruentes. Entonces podemos llegar a decir que cualquier polígono regular se puede inscribir o circunscribir a una circunferencia. ¿Cómo viene siendo inscrito y cómo viene siendo circunscrito?
Ya les voy a volver a mostrar la hoja que hay ahí, ¿sí? Un momento, por favor. Tengo una circunferencia. En esa circunferencia yo puedo meter este triángulo. Entonces voy a decir que el triángulo está inscrito a la circunferencia. Es decir, inscrito podría equivaler a un por dentro. Y cuando hablamos de circunscrito, les voy a meter por aquí una especie de figura como rectangular. Entonces yo voy a poder decir que el rectángulo está circunscrito a la circunferencia, ¿sí? Entonces circunscrito fuera. ¿Queda claro eso, cierto? ¿Cuándo es circunscrito y cuándo es inscrito? Algo importante es que si yo tengo un polígono cualquiera, voy a hablar de este rectángulo, el centro de la circunferencia, también vamos a decir que es el centro de ese polígono, ¿sí? Va a ser el centro de ese polígono. Otro caso pues particular, algo que debemos anotar, que se refiere a lo mismo que les dijo el profe, es que el segmento, voy a trazar uno más bonito, uno solito, ¿sí? Permiso. Voy a tener acá mi circunferencia. En la circunferencia voy a tener voy a suponer que este es un rectángulo, ¿sí? Entonces, como decía, el centro de la circunferencia va a ser también el centro del polígono. La apotema, ¿cuál va a ser? Un segmento que viene desde el centro perpendicular al lado de ese polígono. También vamos a tener otro elemento que es el radio del polígono. El radio del polígono será el radio de la circunferencia circunscrita, ¿sí? ¿Esto para qué lo vamos a necesitar? Posiblemente cuando estemos haciendo los ejercicios de áreas vamos a requerir conocer esos datos. Nos dan el radio de un polígono, entonces va a ser ese segmento que trazamos hasta la circunferencia que me circunscribe el polígono. Ahora sí vamos a volver a la pantalla. Entonces ahí están pues los resultados importantes. Veníamos ahí de arriba, ¿cierto? Son esos parámetros que son importantes para poder trabajar con ellos. Durante esta sesión vamos a hacer algunas construcciones. Nosotros ya hicimos un segmento áureo, ya hicimos un arco capaz, ya hemos trazado bisectrices y mediatrices. Entonces, durante esta sesión vamos a poner de hecho una tarea para que de una vez entonces la vayan copiando. La tarea va a ser construir. Esta tarea va a ser la tarea de esta semana tanto para Caucasia como para Puerto de Río. Vamos a construir un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono y un nonágono. Entonces la tarea de esta semana va a ser en parejas cómo hacer la construcción de un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono y un nonágono.
Sí, con la misma metodología pues que hemos tenido hasta el momento. Y pues por lo menos con Puerto Berrío esta sería ya la última tarea que haríamos. Hay que ver, ya, pues yo no sé ya Betín qué les va a decir a los de Caucasia. Voy a hacer la construcción de un cuadrado. Profe, ¿por qué método se lo enviamos? ¿Cuándo qué? ¿Por qué método se lo enviamos? ¿La tarea? Ah, muchachos, no, la tarea como mismo hicimos la pasada del segmento áureo, a través de la plataforma se les crea un enlace para que la suban. La idea es hacer construcción igual que la tarea pasada, entonces ustedes las... Al momento, profe, construimos el triángulo, construimos el... Sí, cómo hacer la construcción con regla y compás. Cómo hacer la construcción con regla y compás de triángulo, hexágono, cuadrado, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 figuras. Sí, o sea, hacen el paso a paso de cómo hacer la construcción. ¿Sí se entiende? Igual nosotros pues ya Betín y yo les publicamos en el enlace los detalles pues de qué manera se debe hacer. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, allá en Caucasia, ¿qué fue que preguntaron? Atentos, por favor, niño de verde. El triángulo que uno va a hacer, que va a construir, tiene ese triángulo que uno quiera, o puede ser social escalero, o sea, que uno quiera, o usted va a decir... Un triángulo con que cumpla que tenga 3 lados es suficiente. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Cierra. Bueno, entonces ahora sí, vamos a seguir pues con nuestro tema de las apotemas y por ahí derecho voy a ir haciendo la construcción del primero, que es del cuadrado. Me dan por favor un momento, yo amarro mi compás, yo lo organizo. Muchachos, han alargado el semestre. Pues yo creo que ya se dieron cuenta, entonces pues se van a correr obviamente las clases. La visita de nosotros va a ser para de mañana en 8, vamos a estar allá, vamos a tener el último parcial, de mañana en 8, de este tema, pues yo creo que no va a haber quiz, con Puerto de Río no va a haber quiz, sino que dentro del mismo parcial vamos a evaluar pues el porcentaje del quiz. Entonces ahora sí arranquemos. Primero, ay, se me salió. Primero que todo, yo voy a tener una circunferencia. Bueno, más que una circunferencia, voy a trazar un par de rectas perpendiculares. Una vez tengo ese par de rectas perpendiculares, ahí sí, con el radio que yo quiera, voy a trazar una circunferencia. Uy, perdón muchachos, voy a tratar de volver a hacer. Es que el compás que tengo hoy no me ayuda, pues esto está como con un zigzag y no me colabora. Creo que ahora sí quedó firme. Ay muchachos, esto está muy difícil. La voy a dejar así. Discúlpenme pues muchachos. Creo que quedó más bonita esta. Me devuelvo. ¿Cómo es la construcción entonces de un cuadrado? Una vez yo tengo esto, se me forman 4 puntos de intersección con la circunferencia, ¿cierto? Entonces tracé 2 rectas perpendiculares, tomé un radio a voluntad, el que yo quisiera, y tracé una circunferencia. Una vez tengo esto, simplemente voy a unir los puntos de intersección y de esta manera tengo un cuadrado.
Obviamente, por favor, disculpen por las imprecisiones, pero ustedes pues iban a tener un compás más decente, una regla que les permita hacer una bonita figura. Entonces voy a declarar por aquí un segmento perpendicular que va desde el punto O y voy a decir que esta es la apotema, ¿sí? En el libro aparece como A sub n y pues eso es indistinto, como ustedes lo quieren manejar. Yo digo que es la apotema. Este segmento que va desde el centro a la circunferencia circunscrita al polígono que yo tengo va a ser el radio, ¿sí? Y voy a decir, como esta es una altura, que AB va a ser el lado de ese polígono. Voy a correrlo un poquito. Pregúntale. Sí, cuando el apotema va al punto medio del segmento ese de ahí abajo. A ver. La apotema, muchachos, es un segmento perpendicular, ¿cierto? Esa es la definición. Sin embargo, como tenemos un polígono regular, de acá a acá vamos a tener un radio y de acá a acá vamos a tener otro radio. Por lo tanto, este triángulo es isósceles. Al ser isósceles, la altura va a ser también mediana, va a ser mediatriz, va a ser altura, ¿cuál me falta? Altura, mediana, bisectriz y mediatriz. Entonces, por eso, este punto también va a ser punto medio. Entonces voy a decir, no demostraron cómo llegar al valor de la apotema con Jorge, ¿cierto? Solamente lo copiaron. Muchachos, por favor me responden. ¿Cómo, profe? Repita, es que no se escucha casi porque... No se escucha porque están haciendo mucha bulla y están conversando. Ve al de azul conversando con el de atrás. Ustedes ya están muy necios hoy. Que si me dicen por favor si demostraron el valor de la apotema o simplemente copiaron el... No, solo la fórmula. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacerlo, porque en este tema es importante y todo se trabaja de la misma manera, entonces lo vamos a necesitar. Entonces voy a decir que AB va a ser el lado de un cuadrado. Entonces voy a decir L4, ¿sí? Profe, baja un poquito la hoja que no se ve. Bueno. Por acá. AB va a ser el lado, ¿sí? El lado de un cuadrado que yo acabé de construir. Necesito llegar a la apotema, saber a qué es igual la apotema, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo voy a sacar Pitágoras acá en este triángulo que yo conozco. Yo sé que HB es igual a la mitad del lado, ¿cierto? Por lo que ya dijimos, ¿cierto? Porque estamos trabajando con polígonos regulares. Ahora voy a plantear Pitágoras como les estaba diciendo. Entonces voy a decir Pitágoras en OHB. Voy a tener que la apotema al cuadrado más la mitad del lado es igual al radio al cuadrado. ¿Cierto? Apotema al cuadrado más lado al cuadrado es igual al radio al cuadrado. De ahí ya lo único que tenemos que hacer es despejar. Entonces, muchachos, para este tema es importantísimo Pitágoras. Voy a decir que la apotema es igual, enseguida pongo el cuadrado, a r al cuadrado menos l cuadrado sobre 4, y a todo le saco raíz para poder dejar la apotema solita. De aquí ya lo único que tengo que hacer es aplicar pues matemáticas operativas, ¿cierto? Realizar la operación que tengo dentro del radical y decir que la apotema es igual a 4 r a la 2 menos lado al cuadrado y sale el 1/2. El 4 del denominador sale de la raíz convertido en 1/2. Esta es la fórmula de la apotema.
Con esa fórmula de la apotema podemos hacer muchas cosas. Todo lo que voy a trabajar, muchachos, va a ser para un cuadrado, pero ustedes ya como tarea van a tener que mirar en el libro de qué manera se hacen estos procedimientos para otras figuras, para otros polígonos, como para el hexágono, para el triángulo, para el octágono, el dodecágono. Ya ustedes deben estudiar el contenido porque igual tiene como el mismo abordaje. Entonces, sí. La tarea seguirá siendo en pareja. Sí, pues ya para que acabemos de una vez, sigamos con la misma metodología. La tarea para que la hagamos todos porque hace parte de la temática pues del programa. Entonces nuevamente por favor para que la hagan en parejitas. Pues si tú quieres no hacerla en pareja, pues no sé, pues yo creo que no habría ningún problema. Pero sí la pueden hacer en pareja. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahora que conocemos la apotema, vamos a sacar la medida del lado en función del radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, voy a doblar acá. Lado en función del radio. Recuerden, muchachos, que nos estamos preparando para los ejercicios de áreas y de volúmenes. Entonces, muchachos, acá pura operativa, así que por favor pilas los que les va mal en la parte operativa, porque si se equivocan, pues no van a llegar a los resultados correctos. Entonces acá es necesario pues que pongan de su parte, que pongan cuidado, que practiquen haciendo ejercicios, porque si no, pues los resultados pueden ser desastrosos. ¿Qué voy a tratar de hacer yo? Voy a demostrar que el lado de un cuadrado es igual a r que multiplica a raíz de 2. Tengo que llegar a esto, ¿sí? Esta sería como mi tesis. Bueno, primero que todo, entonces voy a tratar de sacar esta medida con Pitágoras. Voy a decir que AB sería esto, una hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cierto? Vean que este angulito aquí es rectángulo. Entonces AB es igual a radio al cuadrado más radio al cuadrado y raíz de eso. Luego AB va a ser igual a R raíz de 2. ¿Cierto? Muy fácil. Ahora, ¿cómo sacamos la apotema? La apotema la podemos reemplazar en la fórmula que teníamos. La fórmula que teníamos era, me corro aquí un poquito, era esta, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar que la apotema es igual a 1/2 de 4r al cuadrado menos lado al cuadrado, sería r raíz de 2 al cuadrado. Y aquí que la apotema va a ser igual, todos estos operativas, 4r al cuadrado menos 2r al cuadrado. Esto lo podemos simplificar. 2r al cuadrado sería 2r. Me quedó un poquito larga la raíz. Entonces listo, aquí tenemos lado en función del radio y apotema en función del lado y del radio, ¿sí? Entonces no es sino que ustedes les den el radio de la circunferencia y con eso ya tienen todos los datos que necesiten para poder calcular áreas.
Volviendo a la figura, muchachos, hay otra construcción que podemos hacer y ustedes la van a utilizar para poder construir, hacer su tarea. Y es que si yo tengo un polígono de n lados, señor. Ahí perdón, después de se hace el radio, en el segundo paso que hizo Acá. abajo. Abajo. La apotema. Ahí. Sí, ¿qué pasó? Sería un medio que multiplica a 2R menos. ¿Me equivoqué? Dices tú. Sí, ahí. A ver, 4r cuadrado menos. Esto sería 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, 2r cuadrado. 4r cuadrado menos 2r cuadrado sería 2r cuadrado. Sí, pero ahí. Sí, ¿no? Sí, pues yo no veo error. Yo no veo error ahí. Bueno, sigamos entonces. Sí. Sí, al fin, ¿me equivoqué o no? Profe, no era error, sino que no entendía cómo había hecho usted eso ahí. Ah, no, una restica normal. Bueno, muchachos, entonces cuando yo tengo un polígono regular de n lados, yo puedo hacer una fácil construcción para que me quede un polígono regular del doble de lados. En este caso tengo un polígono de 4, ¿cierto? 4 lados. Yo puedo un cuadrado. Yo puedo construir con base en este uno de 8 lados, un octógono. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo a mi compás. Voy a correr un poquito esto. Vuelvo a mi compás. Necesito trazar la mediatriz. Ustedes ya saben cómo trazar la mediatriz, ¿cierto? Abro un segmento, abro mi compás con la medida radial de un segmento. El segmento puede ser de este mismo tamaño y parada en una esquina, ¿cierto? En esta esquina estoy, trazo con esa medida radial. Me paro en la otra esquina y también trazo. Hago lo mismo en la parte de abajo, trazo, y se me forman estos dos puntos. Ya con ayuda de una regla, esta no me alcanza, pero con ayuda de una regla, entonces yo puedo trazar, bueno, me quedo corridito, pero yo con ayuda de la regla puedo trazar el segmento perpendicular. Una vez tengo yo ese segmento perpendicular, aprovecho el punto de intersección de ese con la circunferencia para trazar dos lados. Donde antes tenía un solo lado, ahora voy a tener dos. Y ese procedimiento se repetiría con cada uno de los lados del polígono. Entonces digamos que tengo uno, otro, uno, otro. Me iré haciendo algo como por acá. Entonces yo ya simplemente tengo que trazar. Voy a simular que ya hice el procedimiento. Así, muchachos, ustedes tendrían que construir el triángulo y con este proceder ya tendrían el hexágono, el de 6. Si quieren construir uno de 12, entonces deberían repetir el mismo proceso. O tienen un pentágono, tienen uno de 5, quieren construir uno de 10. Ese es el procedimiento que deben hacer. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Una vez tengo mi octágono, yo quiero encontrar la medida del lado, también en función del radio. Y como ya tengo la medida, ahorita que lo hice, ya tengo la medida del lado, pero del que tenía 4, ¿cierto? Este era un lado de un polígono de 4 lados. De esa misma manera yo puedo obtener el que tiene 8 lados. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Muy confuso? Yo creo que sí. Pero entonces es cuestión de mirar el libro. Bien, profe, bien. ¿Seguro? Bueno, pues.
Es cuestión entonces de mirar el libro. Empezamos con la construcción de un polígono cualquiera. Yo casualmente escogí el cuadrado, me pareció fácil de trabajar. A ese polígono le hicimos la apotema. ¿Desde qué? Sí, señorita. No, profe, ya no, gracias. Bueno, a ese polígono le trazamos la apotema, ¿cierto? Entonces encontramos que la apotema estaba dada por esta fórmula que tengo yo aquí señalada. Sí. Y la fórmula para hallar la apotema del cuadrado dice un medio. Aquí está. 4 esa. Entonces, si es el cuadrado, entonces si fuese la figura que acabo de construir antes del radio diría 8. Eso depende de los lados. ¿Cómo? ¿Me repites por favor que no te entendí? En la fórmula de la Apotema. Sí. Ese 4 depende de... No. Mira, en la fórmula este 4 es una constante. Lo que puede ser variable es el radio, ¿cierto? Depende del tamaño de mi polígono. Voy a tener un radio mayor o menor, ¿cierto? Y la L es el lado. Entonces, esas son las únicas dos variables, R y L. El 4 es una constante y siempre será así. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, sacamos pues la fórmula de la apotema. Una vez tenemos la fórmula de la apotema, casi todo se saca con puro Pitágoras. Podemos decir que también podemos obtener el lado en función del radio. Entonces yo simplemente apliqué Pitágoras y encontré que para un cuadrado el lado era R raíz de 2. Una vez yo tengo ese R raíz de 2, ya puedo reemplazar en la fórmula de la apotema y en lugar de L cuadrado, lado del cuadrado, yo lo que puse fue ya el valor que yo ya conocía, ¿cierto? R raíz de 2. Entonces simplemente reemplazo y de esa manera tengo la apotema estrictamente en función del radio. Cosa que digamos que ustedes están en una evaluación y que les piden hallar la apotema y ustedes dicen, no, pero es que eso necesito el radio y necesito también el lado, no lo puedo calcular. Con lo que estamos diciendo es que solamente se necesita el radio para poder encontrar esa apotema. Ustedes van a estar en la capacidad de sacar la medida del lado en función del radio, para de ahí poder reemplazar en la fórmula de la apotema. Después de eso, ¿qué hicimos? Después de eso les mostré el procedimiento para un polígono de n lados convertirlo en otro polígono de 2n lados, o más bien hacer la construcción del uno a partir del otro. Entonces lo único que hice fue trazar la mediatriz en cada uno de los lados para poder así encontrar la figura que yo deseaba, y que ese es el procedimiento que ustedes van a hacer en la tarea. Entonces ahora me voy a ocupar de encontrar la medida del lado de ese nuevo polígono que tiene 8 lados en función de todo lo que ya sé con el polígono de 4 lados. Listo. Pon esto como más chiquito. Entonces ahora sí, manos a la obra. Todos estos son teoremas, muchachos. Vamos a encontrar que la medida del lado de un polígono que tiene el doble de lados, vea 2n, que tiene el doble de lados que otro polígono, va a ser igual a la raíz de 2 por el radio al cuadrado menos el radio que multiplica. Acá vamos a tener otra raíz, 4r cuadrado menos ln al cuadrado. Entonces, la medida del lado de un polígono que tiene el doble de lados va a estar en función del radio y de la medida de ese lado del polígono que tiene la mitad de los lados. En este caso, 2n podría ser 8, ¿cierto? Porque estamos trabajando con una figura de 8 lados. Y ln sería pues L sub 4, ¿cierto? L4 y L8. Para trabajar con un cuadrado y con un octágono.
Entonces acá yo puedo sacar la medida de mi apotema, yo la necesito. La medida de mi apotema yo ya lo conozco, ¿cierto? Va a ser igual a 1/2 y multiplica, ese es el apotema que tengo yo acá. Voy a aplicar colores para que se diferencie mejor. La figura que ahora me interesa es esta. La apotema yo ya me sé entonces la fórmula, ¿cierto? Va a ser igual a 1/2 que multiplica a 4 veces el radio al cuadrado menos el lado al cuadrado, ln al cuadrado. Ahora voy a aplicar, muchachos, el teorema del coseno. ¿Se acuerdan del teorema del coseno? Recorderis chiquitico del teorema del coseno. Vamos a correr un poquito. El teorema del coseno decía lo siguiente: que si yo tengo un triángulo, es un triángulo cualquiera, no necesariamente es un triángulo rectángulo, sí, un triángulo cualquiera, que este lado mide B, este lado mide A, este lado mide C, y la proyección de A sobre C, o sea, este pedacito, mide N. Entonces yo tenía que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, en este caso A al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 veces uno de los lados, en este caso voy a coger C, por la proyección del otro sobre él. Ya dijimos que la proyección era N. Entonces vamos a utilizar eso mismo en la figura que nosotros tenemos. ¿Sí? Analicen pues bien eso para que lo recuerden, por favor. Ok. Sí. Ahí no le falta la A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por N. Menos 2 veces la proyección del 1, menos 2 veces la proyección del 1 por el otro, no CN. Si yo escogiera A, si yo dijera 2A, entonces tengo que mirar la proyección de A sobre C. Entonces la proyección, si yo escogiera A, tendría que coger la proyección de C sobre A. Entonces debo buscar un ángulo que sea perpendicular y decir que esta es la proyección. Entonces si esto mide X, sería B al cuadrado igual A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por X. Así sería. Sí, escogemos uno y la proyección de ese uno sobre el otro. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a volver a nuestra figura. Entonces, denme por favor un momento. Muchachos, denme un momento que estoy recibiendo una correspondencia de ustedes, sí, por favor. Listo, muchachos, entonces se supone que en este momento lo que nos interesa es encontrar la medida del nuevo lado. Digamos que aquí esté el punto X
¿cierto? Sabemos que AX sería L2N o L8, ¿cierto? El lado de nuestro octágono. Entonces voy a decir que AX es igual a ¿qué? Para trabajar con AX igual a algo, entonces yo me voy a centrar en este triángulo que tengo aquí. ¿Sí? En este triángulo que tengo aquí. Ahí es donde yo voy a trabajar. Entonces voy a decir que AX al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Tengo este triángulo, ¿cierto? Este al cuadrado es igual a R al cuadrado más OX al cuadrado. ¿Y OX al cuadrado qué viene siendo, muchachos? ¿Cuánto mide de O hasta X? Radio más radio al cuadrado menos 2 veces, voy a coger este mismo OC, entonces menos 2 veces el radio por la proyección de este radio, de este otro radio de acá, sobre OX, ¿sí? La proyección de este de acá sobre este otro de acá, ya sabemos que está dado por esta perpendicular que se va a bajar y es la que está en rosado. Entonces 2 radios por la apotema. De esa manera entonces encontramos la relación y ya lo que tenemos que hacer es despejar. Esto pues se relaciona con lo que ya vieron en las clases pasadas de teorema de Stewart, teorema del coseno. Entonces yo creo pues que ya es como un repaso. Pero por si las moscas, lo voy a coger otra vez. Voy a dibujar solo ese triángulo. Tengo esto. Tengo que esto es AX. Tengo que esto es el radio. Tengo que de acá a acá es la apotema. Y tengo que todo esto también es un radio, ¿cierto? Entonces de pronto sacándolo así sea mucho más fácil ver cómo hacerlo. Entonces cojo un lado, voy a coger AX al cuadrado igual a la suma de los otros dos lados, R y R, ¿cierto? R cuadrado más R cuadrado menos 2 veces uno de los lados cualquiera, voy a coger este, menos 2 veces R por la proyección del otro lado, el que me quedó era este de acá, la proyección de este sobre este. La proyección, muchachos, ya sabemos que es esta, ¿cierto? Bajamos el segmento perpendicular y el segmento que se forma entre este punto y el pie de la perpendicular, esa va a ser la proyección. Entonces por AP. Listo, entonces ahora sí volvamos a nuestra figura. Teniendo nuestra figura, lo que debemos hacer es ahora reemplazar el valor de AP acá, ¿sí? Entonces reemplazando AP nos queda AX al cuadrado es igual a 2R a la 2 menos 2R que multiplica a un medio, ese medio se me va, de 4R a la 2 menos LN al cuadrado. Voy a tener entonces que AX es igual, ya sacándole raíz, a 2R al cuadrado menos R que multiplica a raíz de 4R al cuadrado menos LN al cuadrado. Esta sería la fórmula general para hallar la medida del lado de un polígono que tiene el doble de lados que otro, ¿sí?
Listo. Sería entonces la fórmula para hallar la medida del lado de un polígono que tiene el doble de lados que otro. Ya para terminar, pero eso entonces ya se los dejaría a ustedes para que podamos seguir con otra cosa. Ya ustedes conocen la medida en función del radio de nuestro cuadrado, ¿cierto? Entonces simplemente tocaría reemplazar el n acá y encontraríamos la medida ya del polígono que tiene 8 lados. ¿Sí? ¿Queda claro entonces qué seguir haciendo? Ya tenemos como la medida general en este caso. Tendríamos que reemplazar en ln el valor que encontramos previamente, ahorita al comienzo de la clase, el valor de lo que medía al lado del cuadrado. Y de esa manera vamos a tener la medida, recuerden que esto es L2n, ¿cierto? Vamos a tener la medida del lado del polígono que tiene el doble de lados. Esas son pues puras fórmulas, muchachos. Ya les toca mirar en el libro que tenemos para otros polígonos regulares. Y eso nos deja listos para empezar áreas. Muchachos, áreas es un tema fácil, le pueden preguntar a los compañeros del semestre pasado. Sin embargo, pues siempre hay que estudiar pues bastante, pero cuando uno estudia, el tema es relativamente más sencillo que todo lo demás. Sí. ¿Qué? ¿Va a hacer una pregunta? Claro que sí. Respecto a la tarea, la construcción de todas las figuras que tenemos que hacer respecto a, así como se construyó el cuadrado, pero aplicamos todo eso. No, es la construcción. O sea, esto ya es el tema pues, digamos que lo que nos compete, ¿cierto? Las relaciones métricas en polígonos regulares. Ese es el tema que estamos viendo, relaciones métricas en polígonos regulares. Tú solamente debes hacer la construcción, es decir, tú solamente debes entregarme los pasos para poder hacer esto que acá. O sea, no me lo construyen de una vez, sino que, bueno, paso 1 la circunferencia, paso siguiente, bueno, trazar entonces las dos rectas perpendiculares, paso siguiente, unir los 4 puntos, y ahí ya tenemos el cuadrado. Eso es lo que ustedes deben hacer. ¿De acuerdo, Camilo? Listo, pues, gracias. Okay. No, es que todo lo demás ustedes ya lo consultarán en el libro. Ahora sí, niños, áreas por fin. ¿Me recuerden la tarea? Muchachos, unos 8 días. A ver, esperen, yo miro fechas. Sí, 8 días. De aquí al 11. Para que cuando vayamos nosotros, cuando estemos allá el fin de semana del 12 y el 13, para cuando estemos allá, ustedes pues ya hayan hecho, ya hayan salido de todo eso. Y ya en ese momento ya estén trabajando netamente en áreas. ¿Listo? Profe, las diagonales de un cuadrado son perpendiculares. Las diagonales en un cuadrado son perpendiculares. ¿Te acuerdas de cuando vimos los rombos? Sí. En los rombos las diagonales son perpendiculares. ¿Y un cuadrado será un rombo? Sí. Un cuadrado es un rombo. Entonces son perpendiculares. Sí, ¿se acuerdan de eso, muchachos? Todos esos conceptos se pueden volver a necesitar. Como un cuadrado es un rombo. Acuérdense que un cuadrado era rombo y era rectángulo a la vez. Entonces cumple las propiedades de rombo y cumple las propiedades del rectángulo. Una de las propiedades del rombo es que las diagonales eran perpendiculares. Entonces ahora sí sigamos. Profe, ¿para cuándo tendría la nota de los...? Ya sé a dónde viene la pregunta. Espérate, por favor, que me acordé de algo que les puede servir. Muchachos, la suma de ángulos que hay acá interiores va a ser 360. Como nuestro polígono es regular, entonces vamos a tener tantos ángulos como lados. En este caso tengo un cuadrado, inicialmente pues tengo un cuadrado tiene cuatro ángulos, ¿cierto? Son unos ángulos centrales. Esos ángulos centrales
van a tener todo la misma medida, entonces serían 360 dividido 4, 1, 2, 3, 4. Para que nos dé la misma medida, ¿qué tiene que hacer? 90, nos tiene que dar 90. Si tenemos, por ejemplo, un pentágono, entonces para saber cuánto mide cada uno de esos ángulos, lo único que tenemos que hacer es coger 360 dividido 5 y así sucesivamente. ¿Listo? En el caso del octágono vamos a tener un ángulo, otro ángulo, los voy a poner así como intercaladitos para que se vean. Otro. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. ¿Cuánto va a medir cada uno? 45. Todos los ángulos van a ser congruentes. ¿Listo? Bueno, ahora sí. ¿Qué? ¿Para cuándo nos podría hacer montarnos la nota del tercer parcial y el quiz? ¿Del tercer parcial? Pues muchachos, yo ni siquiera he recibido los parciales. Entonces, a partir de que me lleguen en 8 días. Yo sé que nos demoramos mucho con el segundo parcial, pero acuérdense pues que lo que yo les conté, yo califiqué los parciales de Caucasia. Y el profesor Betín se quedó con los de ustedes y como se presentó a Expo Universidad y todo eso, el profe por eso se ausentó, estuvo trabajando en el Palacio de Exposiciones y por eso se le retrasó tanto la nota. Pero siempre pues es a la mayor brevedad posible, siempre son 8 días. Que eso es más o menos lo que yo me he demorado calificándoles a ustedes todo. Acabé de recibir los quizzes, o sea que los quizzes yo los puedo llevar allá a Puerto Berrío. Todo depende de para cuándo me traigan los parciales, porque esos todavía no me han llegado. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Okay. Vamos a empezar entonces con áreas. No nos vamos a tardar mucho en este tema de áreas, ni es necesario que copien porque vamos a tener la presentación colgada en la plataforma, tanto para los de Caucasia como para los de Puerto Berrío. Está hecho la misma presentación del semestre pasado. Entonces simplemente vamos como a mirar, ¿sí? Como a mirar y a ver qué alcanzamos a hacer al final. Vamos a ver las áreas y perímetros de las figuras geométricas elementales, cuerpos elementales la llaman en esta presentación, que son triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y circunferencia. El área del triángulo va a ser base por altura dividido entre 2. El perímetro siempre va a ser la suma de los lados de la figura. Ahí vemos entonces la altura marcada en amarillo, la base que mide B y el área va a ser base por altura dividido 2. Hay unos pequeños ejemplos, nos dan 2 triángulos. Uno que mide de altura 3 y base 4, pero el triángulo pues digamos que tiene ángulos agudos, y tenemos otro triángulo que tiene un ángulo obtuso. Entonces no importa la forma que tenga ese triángulo, siempre el área va a ser la misma, porque la altura vemos que se conserva, la altura sigue siendo 3 y la base va a ser pues en este caso 4 para el uno y 2 para el otro. Entonces 4 por 3, 12 dividido 2, 6. En el otro caso sería 2 por 3, 6 dividido 2, 3. Eso me da pie para algo que yo siempre les muestro porque me parece muy importante. Y es lo siguiente. Voy a tener 2 rectas paralelas. Y voy a tener este triángulo y voy a tener este otro triángulo. ¿Cuál tendrá un área mayor? Digamos que el triángulo 1 y el triángulo 2. Profe, el 2. El 2. ¿Qué dicen en Caucasia? El 2, profe. El 2. Una compañera dice que el 1, yo digo que el 2. ¿Qué cosa? La fórmula, muchachos, del área del triángulo
es igual. Pero es la misma, porque atrás la proyección es la misma. Ajá. Base por altura dividido 2. Digamos que la altura sea, la base sea XY, ¿cierto? La base es la misma para el triángulo 1 y para el triángulo 2. Entonces eso va a ser igual a XY, que multiplica la altura de este, va a ser H, la distancia que hay entre las paralelas. La altura de este también va a ser la misma, H, porque recuerden que son paralelas, ¿cierto? La distancia siempre va a ser la misma. Entonces no importa la forma que tengamos, que el triángulo sea aquí obtuso, H, ¿cierto? Va a ser la misma la altura. Entonces la fórmula del área para los dos va a ser la base XY por H dividido 2. ¿Qué significa? Que es la misma. Entonces mucho cuidado pues para que seamos analíticos con eso. Ahora sí volvamos. Entonces base por altura dividido 2. Aquí tenemos ya un ejemplo de perímetro. Simplemente se suman las medidas de los lados y ese es el perímetro. Cuando ustedes les hablen de semiperímetro, va a ser perímetro dividido 2. Cuadrado. El cuadrado pues también es elemental. El cuadrado va a ser lado por lado, ¿cierto? Lado al cuadrado. Y el perímetro, la suma de sus lados. Aquí hay un ejemplo, un cuadrado del lado 5, 5 por 5, 25, esa será el área. Siempre muchachos, la medida, la unidad de medida de las áreas tiene que ser cuadrada. En este caso 5 centímetros por 5 centímetros nos dan 5 centímetros cuadrados. Si no nos dan unidades cuadradas pues estaría mal. Entonces para que tengamos cuidado de poner las unidades correspondientes. Perímetro, la suma de los lados. En este caso sería 4L porque los lados de un cuadrado pues van a ser iguales todos, ¿cierto? Rectángulo. El área también va a ser lado por lado, solo que en el caso del rectángulo pues los lados son diferentes. Entonces vamos a tener A por B. Y se muestra el ejemplo 5 por 3, 15. Esto es pues ya geometría del colegio, así que es muy básico. Perímetro sería la suma, sería 2 que multiplica a la suma de los lados y ese es el resultado pues de obtener la suma 1 a 1, A más B más A más B. Para el rombo tenemos que multiplicar las diagonales dividido 2. Entonces está diagonal por diagonal dividido 2 y se muestra el ejemplo. 8 por 5, 40 dividido 2, 20 centímetros cuadrados. Bueno, ahí está el ejemplo de perímetro, ¿cierto? Simplemente sumar. Eso es lo que les debe quedar claro. El perímetro es sumar. Un trapecio, la semisuma de las bases por la altura. Ejemplo. Dividido 2. Al decir semisuma, obviamente es dividido 2. Entonces tenemos acá la altura en amarillo, ven la figura, los lados paralelos los vamos a llamar bases, base mayor y base menor. Entonces sumamos base mayor más base menor, dividido 2 y eso lo vamos a multiplicar por la altura. En el ejemplo pueden ver 5 más 3 es la suma de las bases, dividido 2 para que nos quede una semisuma y de ahí lo vamos a multiplicar por la altura. Nos da 8 centímetros cuadrados. Nuevamente el ejemplo de perímetro sería 5 más 7 más 3 más 4, no importa el orden en que lo sumemos, el perímetro siempre será entonces la suma de los lados. Circunferencia. El área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Convención, muchachos, para este tema. Por favor, no reemplacemos el pi por ningún valor. Porque cuando lo reemplazamos, hay quienes en radianes, hay quienes trabajan en radianes y quienes trabajan en grados. Entonces dejémoslo siempre en función de pi. Si nos da, como en este caso, que nos da
nos da 10 de radio. Entonces, por favor, no lo hagamos como está aquí de 3.14 multiplicado por 10, sino que dejémoslo simplemente 100 pi. Sí, muchachos, por favor. De esa manera garantizamos que todos lleguemos a la misma respuesta. Entonces, lo que sea en términos, con pi, dejémoslo en términos del mismo, para que a todos nos dé lo mismo. Bueno, esto no tiene, pues también se puede incluir acá, ya que está en la presentación, pero no es estrictamente un área, sino la longitud de la circunferencia, que es 2pi multiplicado por el radio. Esa va a ser la longitud. Y fin de la presentación. Ahora lo que nos va a interesar es hacer algunos ejercicios. Se me había olvidado decirles algo importante. Las áreas tienen unas propiedades. Entonces, voy a volver al presentador visual. Para que por favor agreguen. El área de un polígono regular, muchachos, va a ser el semiperímetro por la apotema, que es donde vemos la aplicación de lo que estábamos haciendo ahorita. Es el semiperímetro multiplicado por la apotema. Y que haciendo el desarrollo nos va a dar también que el área del polígono, estamos hablando de polígonos regulares, ¿cierto? El área del polígono también va a ser igual al número de lados que multiplica al área del triangulito que se nos forma al coger los ángulos centrales de ese polígono. Si yo tengo entonces aquí un polígono cualquiera, según habíamos visto ahora, entonces cada lado me iba a determinar un ángulo central, ¿cierto? Entonces el número de lados que multiplica al área de este triángulo también me va a dar el área del polígono regular completo. Entonces tengo dos formas de hacerlo, son equivalentes. Este triangulito multiplicado por el número de lados o simplemente el semiperímetro que multiplica a lo que me da la apotema. Tenemos otras áreas que son las áreas en las circunferencias. Entonces el área del círculo pues ya la vimos, es pi r cuadrado, pero pues también nos van a importar otras áreas más pequeñas como son las áreas del sector circular. ¿Se acuerdan de como el triangulito, el pedazo de pizza, este pedacito, sector circular, o el área del segmento circular? ¿Sí? Este pedacito queda acá marcado. Entonces el sector circular va a ser igual a pi r cuadrado por el ángulo, en la medida del ángulo central, dividido 360. Y en el caso del segmento, vean, es el área de este sector circular quitándole el triángulo. Vean que el área que tengo aquí marcada con unas líneas sería exactamente completo el sector. Y le estoy restando este triángulo, me queda ese pedacito. Entonces el área del segmento circular sería área del sector menos el área del triángulo. De pronto también les sea de ayuda la longitud del arco. Ya son pues como, ya eso hace parte del conjunto de fórmulas que ustedes deben tener y deben aprender. Hablando pues ya de fórmulas, estamos tratando de reducir pues al mínimo el que ustedes saquen hojas, muchachos, para los parciales. Saquen hojas, saquen nada. De hecho pues como que todo va a ser muy estricto para hacer los exámenes, maletas adelante, por el problema pues que ustedes ya saben que se está teniendo allá en Puerto Berrío.
Entonces las directrices de la reunión fueron muy estrictas. Entonces por eso pues con mayor razón nos vamos a crear una tablita para poderla aprender y que la sepamos a la hora del examen y que no tengamos que sacar hojas para no de pronto ir a anularle a alguien injustamente un examen. ¿Cómo vamos en Caucasia? Bien, profe. Sí, bueno. Entonces voy a quitar ya las fórmulas de áreas en circunferencias y vamos a ver las propiedades de las áreas. Entonces, tomemos que P va a ser un polígono simple en un plano pi. El área de ese polígono va a estar dada. Si A, B, C, N son los vértices del polígono, entonces la vamos a escribir como área de A, B, C, D, N, etc. Eso en una hojita, a ver si se los hago. Sería así. Pues es como la convención que vamos a utilizar. Si yo tengo que este es el polígono A, B, C, D, E, F, entonces el área de ese polígono voy a decir que es el área A, B, C, D, E, F. Si tengo un cuadrado, bueno, no, un cuadrado no, pongamos por aquí como un paralelogramito. X, Y, Z, W, entonces puedo referirme a su área como el área de X, Y, Z, W, ¿sí? O sea, la vamos a denotar con los vértices de dicho polígono, ¿sí? Ahora, las propiedades que vamos a tener para las áreas van a ser las siguientes. El primer enunciado del que todo va a partir es que el área de un cuadrado es igual a lado por lado. Ese es el principio básico para trabajar con áreas. El segundo principio es el postulado de adición de áreas. Entonces me dice que si un polígono se descompone en n polígonos, P1, P2, P3, yo puedo decir que el área del polígono total es la suma de las áreas de cada uno de los polígonos que tengo. Entonces, digamos que este es el caso. El área de A, B, C, D, E, F puede ser igual a... Yo lo puedo partir en polígono 1, polígono 2, polígono 3, polígono 4. Entonces, igual al área del polígono 1, lo estamos separando en áreas que nosotros conozcamos, ¿cierto? Porque el área de esta figura que acá es totalmente desconocida, es extraña. Entonces voy a decir que va a ser el área de triángulos sencillos y luego los voy a sumar. Entonces, área del polígono 2 más área del polígono 4. ¿Qué son? Simplemente son triángulos. Sería área de el triángulo ABF más el área de BCF más el área de EDF. Entonces ese es el postulado de adición de áreas. Un polígono más grande con un área desconocida yo lo puedo partir en polígonos más pequeños cuyas áreas sí las sepa. Y la última propiedad es que si dos polígonos son congruentes, esos polígonos tienen la misma área. Si yo digo, si dos polígonos tienen la misma área, ¿serán congruentes?
No, porque mira que en el caso anterior. Muy bien, sí, perfecto, ya le dije a Caucasia. Si ellos son congruentes, no tienen la misma, perdón, si ellos son congruentes, tienen la misma área. Pero si tienen la misma área, no necesariamente son congruentes. Entonces hay que analizarlo. Y el caso más palpable fue este que hicimos acá, ¿cierto? Teníamos dos triángulos con la misma área, pero ellos a simple vista no son congruentes, ¿cierto? Entonces, para que lo pensemos, pues. Los dos polígonos son congruentes y tienen la misma área. Y ya con esas propiedades, ya se supone que ustedes pueden empezar a trabajar en áreas. Vamos a hacer unos ejercicios para asentar los conceptos. Profe, le voy a preguntar una cosa, me hace el favor y devuelve la hojita a la figura que hizo ahorita. Esa. Profe, si yo tengo que AB es paralelo con FC. AB es paralelo con FC. Este con este. Que parece ser un paralelogramo, ¿cierto? Sí, y podría ser. Entonces, escúcheme, profe, y tengo que FC es paralelo con ED. ¿Cierto? Ajá. Entonces se cumple que AB es paralelo con ED. AB con ED, sí, claro. Si es paralelo a la, acuérdate de las propiedades del paralelismo. Decíamos que era una relación de equivalencia. En la relación de equivalencia se da la transitividad. Si este es paralelo a este y este a este, de una podemos establecer una relación entre las otras dos. Pero, profe, si yo hago continuas esas dos líneas, se van a unir. No, pero es que yo no te dije que fueran paralelas, tú lo supusiste, ¿cierto? Si a ti no te lo dicen, tú no lo puedes decir, sino que tú me dijiste, suponiendo que fueran paralelas. Y si fuera también paralela, estas dos serían paralelas, sí, suponiendo que eso fuera así. Entonces ahí que tendríamos una figura engañosa, que la figura no corresponde a lo que realmente es. Entonces mucho cuidado, no puedes decir esas cosas a no ser que te lo enuncien explícitamente como parte de las hipótesis, ¿sí? Pero si ese fuera el caso, claro, serían paralelas. Bueno, ¿listo? profe, gracias. Sí, la cuestión es que tú no digas cosas simplemente porque te nació hacerlo, sino que hay que tomarlo de las hipótesis. Tengo entonces una circunferencia, primer ejercicio. Los ejercicios, muchachos, vamos a pasar directamente a ejercicios de áreas sombreadas. Áreas sombreadas. Porque digamos que es lo que más va a caer en el parcial, ¿sí? Entonces tengo un cuadrado del lado X. El área sombreada será esta. Y me dan un único dato. Me dicen que la diagonal mide, ¿cuánto? Inventemos un valor por aquí. Mide 10. Hallar el área sombreada. ¿Qué debemos pensar nosotros? Bueno, el área sombreada, ¿cómo la obtengo? Entonces, si tengo yo una circunferencia y a esa circunferencia le resto un cuadrado, ¿qué me va a quedar? Es decir, yo le arranco este pedacito de acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar justo lo que yo necesito. Entonces esto mismo es lo que yo voy a hacer. Voy a hallar el área de la circunferencia
menos el área del cuadrado, y voy a decir que eso es igual a mi área sombreada. Aquí no estoy siendo pues tan rigurosa con la convención que les mostré ahorita para mencionar pues como los vértices del polígono, pero es una anotación pues como algo rápida para poder trabajar. ¿Con qué puedo arrancar? Yo tengo datos para encontrar ¿qué? El cuadrado, ¿no? El cuadrado, bueno, ¿cómo? El área del cuadrado igual a ¿qué? Tiene la diagonal del cuadrado. rectángulo cuadrado. Por eso cuadra el área. Ya, ¿y cuál es la fórmula? ¿Qué? Uno solo que me hable, por favor. Profe, ¿se puede hallar el área del círculo? Porque el radio es 5. ¿Y la del cuadrado como el que me estaba hablando? Lado por lado. ¿Y cuánto mide el lado? X. Entonces, voy a empezar con la del círculo mientras ustedes se ponen de acuerdo y me dicen. Yo te cierran el micrófono, por favor. Mientras se ponen de acuerdo, y ahorita uno solo me habla. Profe, Hola. profe, no podemos hallar ese lado X con el teorema de rectángulo, entonces X valdría raíz de 10. No. Podría ser. Bueno, esa me gusta, ya que en Puerto Río no se pusieron de acuerdo, pero con la diagonal también se puede, ¿cierto? Porque acuérdense que tenemos un rombo, entonces se puede aplicar la fórmula del rombo. Pero apliquemos entonces lo que nos dijo la niña de acá de Caucasia. Empiezo con la del círculo. El área, circunferencia, es pi por r al cuadrado. Si yo sé, me faltó poner aquí el centro. Si yo sé que esta diagonal me mide 10, esta diagonal que tengo yo acá, pues va a ser un diámetro. Entonces sería multiplicado por 5 al cuadrado. Entonces sería pi por 25 unidades cuadradas, ¿cierto? Ahora, para el triángulo, yo voy a encontrar x. Entonces voy a decir que x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 100 al cuadrado utilizando Pitágoras. Voy a decir que esto es a. De 2x a la 2 es igual a 100. ¿Cómo? 100, sí, ya lo corregí. Es igual a 100, de donde x sería igual a raíz de 50. Raíz de 50 lo puedo expresar de pronto más sencillo. Voy a coger por acá 50. Mitad de 50, 25. 25 tiene quinta, 5, 5, 1. Entonces eso sería 5 raíz de 2, ¿cierto? X es igual a 5 raíz de 2. Entonces ahora sí puedo utilizar el área, los datos para el área del cuadrado. Y voy a decir que es igual a 5 raíz de 2 por 5 raíz de 2. Profe, yo le pregunto una cosita, qué pena, ¿cómo yo, eso de que área del círculo pi por 25, cómo hizo eso? El área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Si el diámetro es 10, de acá hay 5, ¿sí? Entonces pi por 25, esa sería el área. Bueno, entonces esto es 5 por 5, 25. Esto viene siendo área del cuadrado es igual a 50. Y voy a decir que esto es B. Ahora lo único que tengo que hacer es restar A y B. Voy a decir, bajemos esto un poquito, que el área sombreada es igual a 25pi menos 50. Ya ustedes pues lo podrán simplificar
Yo puedo decir que esto es 25 que multiplica a pi menos 2 unidades cuadradas. Y esa sería la respuesta. Profe, ahí cuando usted trazo la diagonal, si en ese cuadrado que yo tengo ahí plasmado le trazo otra diagonal, me queda que la unión de los cuatro se darían 4 triángulos rectángulos. Acá tendríamos, sí, 4 triángulos rectángulos. Por lo que dijimos ahorita, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago con eso? No, profe, es que así fue muy parecido que nos hizo Betín. Ay, profe, ¿cómo así? ¿Ya empezaron con áreas con el profe de TIN? No, que fue muy parecido el quiz. El quiz que me acabo de llegar. Sí. Hay que mirarlo, muchachos, hay que ver entonces a ver cómo les fue. Hay que mirarlo. Claro, nos saldrían cuatro triángulos rectángulos por lo que les dije. Un cuadrado es un polígono regular. Al ser un polígono regular, los 4 ángulos que se me forman son ángulos rectángulos. Sería 360 dividido 4. Y los lados también, por ejemplo, ese 5 que tenemos ahí, Es el radio. El radio, bueno, entonces la de abajo también sería 5 porque sería también congruente, ¿ok? Esta de acá, 5, pues es que, hombre, esto es un diámetro, ve, esto es un diámetro, el diámetro mide 10 y el diámetro está formado por 2 radios, entonces pues sería 5 y 5. Listo, entonces primer ejercicio yo creo que evacuado. ¿Se entiende el concepto de las áreas sombreadas? ¿Qué es lo que hay que hacer? En mirar de qué forma podemos dejar solas esas áreas sombreadas, mirar qué tenemos que restar de qué. Ese es el truco. Una vez nosotros sepamos sacar eso, ya el resto es aplicar las formulitas sencillas, las formulitas que vimos al comienzo de las figuras conocidas como cuadrado, rectángulo, triángulo, etc. Sigamos con otro ejercicio. Tengo una circunferencia. En esa circunferencia me dan un triángulo isósceles. El área sombreada es esta. Me dicen que el radio de la figura es 6. Me dicen que el punto O, triángulo isósceles, o centro de la circunferencia, y también es baricentro. Tengo que encontrar el área sombreada. Ay, me dicen que la base triángulo es 10. Esas serían mis hipótesis. ¿Cómo encuentro el área sombreada? Baricentro es el punto de corte de qué, muchachos. Vamos a hablar de las medianas. De las medianas. ¿Y qué propiedad era la que tenía el baricentro? ¿Que estaba a qué distancia de dónde o qué? ¿Cómo era? Estaba a 1/3 del lado opuesto y estaba a 2/3 del vértice, ¿cierto? Entonces, esto es así. Yo sé que acá hay 1/3 y acá arriba va a haber 2/3. Y este es el punto O. Con esta información, ¿cuánto mide la altura del triángulo?
repito muchachos, me dicen a mí que este triángulo es isósceles, ¿cierto? Me dicen que el triángulo es isósceles y que este punto de acá, el centro de la circunferencia, es baricentro. El baricentro es el punto de corte, es el punto de corte de las medianas. Al ser el punto de corte de las medianas tenía una propiedad, que estaba a 2/3 del vértice y a 1/3 del lado opuesto a ese vértice. Entonces yo sé que de acá a acá hay un radio. De acá a acá también voy a tener un radio. Entonces esto mide 6. Y el 1/3, si este es 6, este 1/3 de acá va a ser 3. Entonces voy a tener que de acá a acá vamos a tener 9. ¿Cierto? ¿Se entiende por qué tenemos 9? Y ese valor también va a ser la altura. ¿Por qué va a ser la altura? Porque como el triángulo es isósceles, la mediana también será mediatriz, bisectriz y será altura. ¿Cierto? Primeros teoremas que vimos. Profe. ¿No se entendió bien? Por favor, volví a explicar. Es 2/3 y 1/3. Sí, 2/3 y 1/3. Eso es una propiedad que vimos hace mucho tiempo de este punto en especial, el baricentro. Entonces decíamos que el baricentro el baricentro es el punto de corte de las medianas de un triángulo, ¿cierto? Y ese punto se encuentra a 2/3 del vértice y 1/3 del lado opuesto. Si yo sé, los naranjaditos, ustedes ven los colores, ¿cierto? Los naranjaditos son radios. Yo sé que el radio es 6, entonces de este punto O, como también el centro de la circunferencia del vértice, voy a tener 6. Si 6 es igual a 2/3, digamos, de X, entonces yo puedo sacar a qué es igual X, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hago es despejar o por simple observación y voy a obtener que este pedacito de acá va a medir 3. 6, esto era más abajito, 6 y 3. Ya eso tiene que ver entonces es con la propiedad como tal del baricentro. Se encuentra a 2/3 y 1/3 respectivamente del vértice y el lado opuesto a ese vértice. Con esa información yo ya tengo el área del triángulo y entonces puedo decir que el área sombreada es igual al área de la circunferencia menos el área del triángulo. El área de la circunferencia sería pi por 6 al cuadrado, porque 6 es un dato que me están dando, menos el área del triángulo. ¿Ah? ¿Qué? Entonces este tercio cae desde el punto hacia la base es de 6. No, 1/3 de 6 no. Esto es la medida que hay aquí es H. Cierran el micrófono, por favor. La medida que hay de acá a acá es H. Entonces el baricentro va a ser este pedacito 2/3 de H, 6, y el pedacito de abajo, que yo no sé cuánto es, que quiero averiguar, va a ser igual a 1/3 de H, ¿sí? Si 2/3 es 6, o sea, si partimos esto en 3 pedacitos, eso sería 1, 2 y 3. Aquí tenemos 2 pedacitos, entonces yo lo hago acá. Vamos a suponer que esta es la mediana, ¿cierto? Esta es la mediana de la que nos están hablando. Este es el punto O. Esa mediana está partida en 3 pedacitos, de manera que el punto O queda a 2 pedacitos de acá arriba y a un mero pedacito de aquí abajo. Yo sé que estos 2 pedacitos miden 6. Si partimos esto en 3, ¿cierto? Obviamente este mide 3, este mide 3 y el que queda también tiene que medir 3. De esa manera la totalidad va a ser un 9. Sí, o sea, partimos el segmento en 3 pedazos. 3 pedazos iguales. Si yo sé que este pedazo mide el doble que este y mide 6, entonces necesariamente tiene que ser 3. Sí, tenemos que recordar, muchachos, coger los segmentos notales en el triángulo para repasarlos porque todo eso es importante y se sigue repitiendo.
Espero que haya quedado claro. Entonces ahora sí voy a seguir. El área del círculo es pi por 6 al cuadrado menos el área del triángulo, que sería base por altura. La base mide 10. Este valor que encontramos dijimos que era mediana, pero también es altura porque dentro de las hipótesis que nos dijeron que el triángulo era isósceles. Al ser isósceles, entonces pues también es altura. Entonces sería 10 ¿por cuánto dije? Por 9 dividido 2. Ya ustedes, ¿qué tienen que hacer acá? Terminar, ¿cierto? Ya le terminan de dar forma. Pero de aquí encontramos el área sombreada. Estos ejercicios, muchachos, tienen valores, ¿cierto? Tienen valores, preferiblemente no me reemplacen el pi para que a todos nos dé lo mismo. Es posible que ustedes les den un ejercicio donde no les den valor. Entonces lo que tienen que encontrar va a ser en función del radio, por ejemplo. Les dicen, encuentren en función del radio. Y así ustedes también deben estar en la capacidad de trabajar. Un ejemplo a ese para que ustedes lo resuelvan es el siguiente. Voy a pasar ya de hoja. Muy parecido al anterior. Tengo un triángulo y en ese triángulo un triángulo equilátero. El área sombreada va a ser la misma de ahora. Esa es el área sombreada. Tengo mi triángulo ABC, mi punto O de la circunferencia. Entonces ABC es equilátero. Voy a tener que OA es el radio y voy a tener que CD es la altura. Van a encontrar el área en función del radio. Y les voy a dar la respuesta para que ustedes lo hagan. El área sombreada. Entonces esto se hace así parecido a lo que planteamos ahorita. Este segmento de aquí no solo va a ser la altura, sino que también va a ser mediana, pues lo mismo que dijimos ahorita, ¿sí? Entonces este punto va a coincidir con el mismo baricentro de ahora. Entonces pueden llegar a algo así, que va a ser igual a pi menos 3 raíz de 3 sobre 4 que multiplica a r al cuadrado. ¿Qué dato vamos a utilizar? Yo creo que fue uno que se me olvidó decirles. Área de triángulo equilátero, no estaba en la presentación, es igual al lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. El lado. ¿Sí? Entonces van a llegar, muchachos, a esto. Los invito por favor a que hagan el ejercicio para que traten pues de llegar a esta expresión que tenemos aquí y recuerden utilizar la fórmula del triángulo equilátero, ¿sí? No tienen datos, todo lo van a hacer en función del radio, muchachos. Esto es la parte importante, en función del radio. O sea, no tienen datos, para que sepan que así también es posible trabajar. Entonces, niños, los invito pues a que trabajen bastante. Ahí seguimos, podemos seguir despejando dudas. La participación por la plataforma está mínima, está muy bajita. Recuerden pues que igual, especial para Puerto de Río, yo estoy ahí los martes a las 5. Los de Caucasia, pues yo no sé a qué hora sale el horario con el profe de Tim, pero recuerden pues que estamos ahí. Y si no, pues nos pueden escribir a través del foro, que igual nosotros les vamos a contestar. Profe, muchísimas gracias. Bueno, pues que estén muy bien. Hasta luego.
Jorge.